amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente comienzo de semana. Hoy lunes 18 de junio 2018. Bienvenidos para llevarles una nueva entrega de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Fidel, bienvenido. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien, Darcy, gracias a Dios, dentro de lo que cabe. Bienvenidos. Dentro de lo posible. Sí, bienvenidos todos ustedes, amigos. Hoy, los lunes, como acostumbramos, traemos para ustedes la noticia económica más importante de la semana y, sin lugar a dudas, tiene que ver con el circulante del dinero en efectivo, el cual ha caído, sigue cayendo, se sigue reduciendo y ha llegado a un mínimo histórico jamás pensado de solo 1.8% de la masa monetaria de todo el dinero que se supone existe en la economía venezolana está respaldado por billetes del cono monetario. Solo el 1.8%. Y esto es producto de la hiperinflación, Darcy, porque cada vez se requiere más dinero para poder cumplir o comprar o pagar los bienes y servicios en el mercado y no hay dinero nuevo, no hay circulación de nuevos billetes. Es así, la escasez de efectivo, de hecho, la crisis de efectivo en Venezuela se mantiene a paso demoledor. Es terrible lo que ocurre, pero no justamente esta escasez de efectivo es debido a la hiperinflación. Solamente, sí. Solamente, ¿no? Claro, vamos aquí a decodificar qué es lo que está ocurriendo. Repito, la crisis de dinero es un problema que nos está agobiando a todos nosotros los venezolanos, dado los altos índices hiperinflacionarios que estamos viviendo desde hace más de 7 meses. Y en efecto, 1,8% del total de la liquidez monetaria representa monedas y representa billetes. Y es una cantidad, es un porcentaje muy bajo cuando especialistas, economistas especializados en la materia, consideran que debería estar esa circulación en monedas y en billetes alrededor sobre el 15%. Al punto tal que el mismo Banco Central de Venezuela ha dicho que este 1,8% que representa la circulación monetaria en billetes es la más baja en los últimos 20 años. Sí. Y no es para menos. No es para menos, ¿por qué? Porque nada más la liquidez monetaria al cierre del 1 de junio llegó a 1,2 billardos de bolívares. Ya el billardo hizo su gran debut aquí en la economía venezolana. Y también que de casi la totalidad del dinero electrónico, si se compara con cantidad de monedas y billetes en circulación, apenas sumaron 23,003 bolívares. Fíjense la gran diferencia de 1,2 billardos que hay en cuanto a la liquidez monetaria. El último reporte que se reflejó de circulante monetario del país estuvo compuesto, y lo digo textualmente, cifras emanadas por el Banco Central, 1.258 billones de depósitos a la vista, 82 billones de bolívares en depósitos de ahorro transferibles y más de 23 billones de billetes, lo que explica de inmediato la escasez de efectivo que hay. Los venezolanos, padeciendo día a día, se hacen tours interminables por la banca pública y privada para conseguir algo de efectivo, 40.000, 50.000, nunca 500.000, que estos 500.000 tampoco reportan una cantidad considerable dado el alto costo de la vida. Sí, y el resultado, amigos, sin lugar a dudas, es un colapso del sistema de pagos nacional, porque la demanda de dinero real, que sigue creciendo, en la práctica se derrumba porque no hay efectivo. Y como está indicando Darcy, efectivamente, pues esto está generando un incremento en las distorsiones que vive la economía, porque el ciudadano común entonces hace magia por buscar efectivamente acceso a dinero en efectivo, porque hay muchos productos, muchos servicios en el mercado que no se pueden adquirir sino con efectivo. Aparte de el uso de la costumbre de la gente que se las arregla y se acomoda para ver cómo consigue
las circunstancias. Entonces hay mucha gente que está vendiendo productos en la calle con un precio en efectivo que equivale a 1/3 o menos del valor del producto si se paga con tarjeta de débito o tarjeta de crédito. En consecuencia, el que maneje efectivo tiene, digamos, una facilitación en términos de combate a la inflación. Y esto trae, por supuesto, una cadena de circunstancias que son muy variables. Lo cierto es que efectivamente la cantidad de efectivo se ha reducido. Para el año 2015 circulaba en la calle el 25% en efectivo del respaldo de la masa monetaria que existía. Esto ha venido cayendo. Durante el año pasado el promedio fue de 7% y en la actualidad, como estamos reportando, ya vamos por 1.8%, con tendencia a la caída. O sea, cada día que pasa habrá menos efectivo. Exactamente. Y es así porque mirando con cierto detenimiento las colas que a diario hace determinada gente en los bancos, bien sea desde afuera del banco o en el interior del mismo, podríamos extraer alguna observación crítica que nos serviría para entender en algún grado dicho fenómeno que en alguna forma pues tiene que ver con lo económico. Primeramente, los montos que a diario permiten extraer las entidades bancarias a sus respectivas clientelas carecen de la más mínima importancia económica formal, pues los 20, los 40, los 100.000, los 140.000 bolívares o un poquitín más, que jamás van a llegar a los 500.000 bolívares, no son montos que contengan algún poder real de compra, digamos, para ir a una farmacia, a una panadería o a algún automercado. Esos montos de dinero chatarra nada más son retirados para menudencias tales como para pagar un pasajito, para ir al centro, reunir para un kilito de plátanos o comprar un vasito requete pequeño de café de extraña procedencia a un vendedor de calle que con su termo va ofreciendo su mercancía. Es decir, lo que se saca de efectivo de un banco son montos que solo se pueden usar en lo que técnicamente se le puede llamar la economía de la miseria, la cual permite que por intermedio de ella ciertas ofertas logren realizarse gracias a infraconsumos realizados por personas que al hacerlo, por un lado, se dan la fantasía de que pese a lo ridículo de los montos de los dineros que sacan de los bancos, aún pueden consumir algo, y por otro lado, gracias a esos consumitos, la mercadología los llama, por cierto, consumos hormigas. Colaboran con personas que al comprarle su cafecito, su cambur o le pague el precio de su pasaje, ellas hagan economía de la miseria. Fuera de esa persistente y pertinaz economía, cualquier bien o cualquier servicio obliga a los consumidores en términos absolutos a bajarse de la mula, como se dice criollamente, esto es, a echar mano a la chequera, a las tarjetas o a las remesas que alguien que los ame les esté enviando desde el extranjero. Y con esta reflexión nosotros vamos a cumplir con una pausa comercial y ya regresaremos. No se aparten, por favor. Bien amigos, continuamos con ustedes en Un Mundo de Economía. A continuación vamos a nuestro segmento del Diccionario Económico y Social. Hoy traemos para ustedes el término apalancamiento, un término importante porque hace referencia a refuerzo para la actividad económica. Darcy. Y así vamos a nuestra próxima sección. Es pertinente puntualizar el significado de apalancamiento, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque si pretendemos usarlo técnicamente en el discurso económico, esa es la justificación. Y decimos esto porque muy a la ligera se habla de apalancamiento como sinónimo de empuje o de ayuda. Ese empuje o esa ayuda, si se usa en la esfera de la práctica burocrática, puesto que es muy común por vía del, enchufismo entre comillas, alguien sin mucho mérito, sin mucha preparación, se ha colocado en un cargo de la burocracia por alguien a quien se le conoce como palanca. Pero en economía o en las esferas de la diversidad gerencial,
El sentido de apalancamiento no es tan escueto y con esto justificamos el uso de esta excepción, ya que para que haya en alguna actividad productiva un apalancamiento, se requiere que el apalancado, llámese una empresa, un negocio, etcétera, tenga un capital. Si no hay capital, no puede haber apalancamiento, cosa que no ocurre con el apalancamiento burocrático, que solo porque alguien lo ayuda, lo colocan en un puesto de trabajo con ninguna o escasa preparación. Si en el apalancamiento se trata de el recurso dinero, se habla de apalancamiento financiero. Si no es así, sino que se apalanca a la empresa, a la industria, etcétera, con el asunto de los costos variables, nuevos procedimientos tecnológicos, aumento de espacio físico, etcétera, la actividad se llamaría apalancamiento operativo. En pocas palabras, amigos, amigas, el apalancamiento en los términos que los hemos expuesto es sinónimo de crédito, siempre y cuando haya un capital que lo respalde. Hasta aquí este término. Fidel, sí, es sumamente importante, de hecho, el apalancamiento para la operatividad funcional de las empresas, pero también de las familias y de las personas naturales. Claro. De hecho, toda persona, toda organización, toda firma tiene la posibilidad de apalancar, o sea, de buscar el recurso que requiera, como muy bien explicaba Darcy, no solamente financiero o monetario, sino que también puede ser tecnológico o de otro tipo de recurso que requiera la organización, incluido el humano, Darcy, por cierto. De manera capital que puede humano. Haber, sí, capital humano, por supuesto, claro. De manera que puede haber perfectamente apalancamiento en muchos sentidos. Y lo importante de esto es que precisamente para crecer y en otras ocasiones no necesariamente para crecer, sino incluso para hacerle frente a las circunstancias del día a día, las organizaciones requieren un refuerzo de su actividad y las personas y las familias también. De manera que los sistemas económicos proveen de manera efectiva y eficiente sistemas para el apalancamiento de las actividades. Entonces, por ejemplo, el sistema financiero es el que aporta el apalancamiento financiero, pero entran ahí a jugar otras organizaciones para soportar o para facilitar apalancamiento de otra naturaleza, incluso las cámaras de comercio y los gremios, Darcy, porque también hay otro tipo de apalancamiento que tiene que ver con las relaciones, porque eso configura el capital relacional, que es sumamente importante en cualquier economía, incluido, por supuesto, para las personas naturales y los profesionales. Entonces, hay muchas fuentes de apalancamiento y eso es, de hecho, sumamente importante en la economía. Sin apalancamiento hay muchas dificultades para el desarrollo. Y por supuesto que para que haya apalancamiento tiene que haber un respaldo del capital, como lo dijimos. Sí, efectivamente, porque evidentemente quien procede a facilitar ese apalancamiento, a hacer el préstamo, tiene que tener en contraposición una garantía de que va a haber una reposición de lo prestado. Entonces, obviamente tiene que haber un capital allí. Y dicho esto, amigo, vamos a hacer un corte nuevo comercial para cumplir con nuestros anunciantes y regresaremos en algunos segundos con el Táchira y su economía. Ya venimos. Estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía hoy, llevándoles a ustedes nuestras secciones acostumbradas como cada lunes. En esta oportunidad en Táchira y su economía vamos a hablar de esas colas de gasolina que ya forman parte del paisaje tachirense y en efecto pues cada vez se ven más colas que van de 6 a 10 horas porque se reporta según las gasolineras que entre 3 y 4 días están demorando las gandolas para surtir de combustible. Fidel. Sí, efectivamente, eso es lo que está ocurriendo y está llegando poco combustible al Estado y por supuesto está la demanda represada, que es lo importante allí, porque digamos el tráfico normal de vehículos para la carga de combustible no logra obtener, surtir pues el producto con la regularidad acostumbrada. Además, porque no se puede descartar que eso está presente, las distorsiones que la situación está generando en el mercado de combustible de mucha gente que solventa
su vida económica diaria traficando con gasolina, porque esa es una realidad. Entonces eso, por supuesto, está marcando también pauta en cuanto a lo que tiene que ver con la extensión de las colas. Pero la realidad ciertamente es que no está llegando el combustible suficientemente al Estado. Razones múltiples, indiferentemente de lo que no dice la autoridad al respecto, puesto que respuestas y explicaciones son muy escasas en caso de que ocurran. Lo cierto es que todo deriva de una menor producción de gasolina en el sistema de refinación venezolano, adelantado por supuesto por la empresa petrolera estatal PDVSA, por un lado, y por el otro tiene que ver también con las dificultades que tiene el sistema de transporte de PDVSA para movilizar el combustible por el territorio nacional y obviamente en el regional, puesto que el parque de vehículos de carga, de tanqueros como se les conoce, de vehículos tanque, pues tienen dificultades para movilizarse porque no tienen cauchos, porque no tienen baterías, porque tienen daños mecánicos y no pueden ser reparadas oportunamente, y todo esto pues está incidiendo en esta situación de que la gasolina no llegue con regularidad. El resultado son estas colas enormes. Y eso, como comentábamos aquí fuera de cámara, Darcy, y eso, amigos, que mire, en la mitad del parque automotor se calcula está paralizado. Correcto. Por diferentes razones. Y sin embargo, ahí están las colas. Ahora, ¿cuál es el impacto, Darcy, desde el punto de vista del tiempo de la gente, del transcurrir de la vida en colas que van últimamente en la ciudad de 4 a 10 horas para poderse abastecer de combustible? ¿Y la productividad y la producción, dónde quedan? Las horas, hombre, trabajo. Perdidas ahí. ¿Quién paga eso? ¿Ah? ¿Quién paga por el tiempo? Ahora yo que también tú pierdes? tengo una pregunta que después, bueno, la haremos en próxima oportunidad, Fidel. Sí, efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir? Las autoridades regionales siguen tercamente imperando en un enfoque de orden policial restrictivo con respecto a la población, según el cual todos los ciudadanos que requerimos combustible y acudimos a las estaciones de servicio, por supuesto, en búsqueda de ese líquido para surtirnos de la gasolina, somos, en principio, delincuentes. Así nos ven. De allí se parte entonces para imponer desde el poder una cantidad de correctivos de tipo restrictivo que, lejos de mejorar las cosas, las empeoran. Habiendo en realidad escasez del producto, por lo que estábamos comentando, de las fallas de producción en PDVSA, como resultado del diseño y aplicación de erradas e irracionales políticas públicas que han derivado en la destrucción de la capacidad operativa y financiera de la estatal petrolera, se procede entonces desde hace años es con medidas extremas de control sobre la población y el racionamiento del combustible, al ciudadano por supuesto, ahogándonos entonces en un mar de dificultades para realizar una simple actividad rutinaria y cotidiana fundamental para la economía personal, familiar y por supuesto de negocios, como poner gasolina en un vehículo. La solución está en otra parte, no en el ámbito militar policial, sino en poner a producir a PDVSA, incluyendo el que los combustibles tengan precios rentables para la empresa petrolera, de manera en el mercado interno, de manera que la empresa no pierda dinero. Todo lo demás son pañitos calientes que no arreglan nada, pero sí dificultan el desarrollo de toda actividad en nuestra sociedad. ¿Cuándo se le pondrá coto a esto? Bueno, ahí les dejamos esta inquietud. Bien, y de esta manera nosotros hemos culminado esta entrega de Un Mundo de Economía de hoy, lunes 18 de junio. Nos queda darle las gracias a ustedes por su atención. Y ya saben, amigos, bueno, Fidel, tenía una pregunta, pero tenemos que irnos. Sí. Okay. Bueno, sí, no, está de más invitarles, por supuesto, a que nos acompañen mañana. Mañana vamos a estar en un punto candente de la economía tocando el tema relacionado con PDVSA. Y justamente, yo lo voy a adelantar aquí, la temática va a ser agoniza el petroestado, está agonizando, así que todos muy pendientes, y ya saben que hoy más que nunca la economía como principio y conocimiento adquiere mayor relevancia en nuestras vidas prácticas. Que tengan un feliz lunes, buen provecho, feliz tarde.